Hola amigos de ONEA, es un gusto estar con ustedes en esta charla que vamos a tener con el diputado federal Jorge Álvarez Maínez acerca del frente famoso, de las fortalezas, de las debilidades, de grandes preguntas que seguramente tendrán ustedes. Muchas gracias, Jorge, y de entrada quisiera preguntarte ¿por qué el Movimiento Ciudadano, que de alguna manera tenía una mayor vinculación o cercanía ideológica, o al menos se le percibía, con Morena, de pronto decide entrar al frente? Antes que nada, agradecerle a ONEA, a los miembros de su consejo, particularmente a Carlos Gidi, a todos ustedes, esta posibilidad de dialogar con gente que yo creo que ha venido forjando un relato anticorrupción muy importante, y que ahí yo creo que está el centro de la posibilidad de un cambio de régimen en el país. Evidentemente había una vinculación, digamos, histórica a López Obrador. Es un personaje que para nosotros merece respeto, es un hombre que tiene algunas cualidades. Yo creo que es un hombre fundamentalmente honesto, tenaz, perseverante, pero creo que la coyuntura del 2018 no es necesariamente la del 2006 ni la del 2012. Creo también que hay una diferencia fundamental. Hay fuerzas políticas que creemos en un ejercicio colectivo, que creemos en la construcción de un nuevo régimen, que esa construcción tiene que ser desde una visión plural, integradora. Creemos que también se tiene que construir el nuevo régimen con quienes piensan distinto. Creo que la política no puede ser un espacio de identificarse con quien piensa nada más, igual que tú. La vocación de mayorías es compleja, es contradictoria muchas veces, y te forza constantemente a dialogar con quienes han seguido una trayectoria distinta a la tuya. Y en el caso del Frente Ciudadano por México, lo que yo estoy identificando es que se está decantando en posiciones concretas, en causas concretas, quienes están a favor de la continuidad del régimen y quienes en contra. Es claro que nosotros queremos hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo ciudadano, y creo que el Frente tendrá que ir demostrando en cada acción, en cada causa, que tiene una razón de ser, que es ciudadano, que es una posibilidad de cambio, y yo le apostaría a eso, a que nos den el beneficio de la duda. O sea que entonces tú definitivamente no estás de acuerdo en esa idea de la famosa alianza de las izquierdas, que era un poco pues lo que en un primer momento se hablaba de una alianza entre Morena, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, que pudieran ir por un mismo sendero. Hoy vimos que eso ya pues definitivamente no es posible. De hecho, esa de la alianza de las izquierdas pues fue un buen intento, un buen deseo, pero las circunstancias no lo permitieron, ¿no? Esta geometría política de izquierda y derecha es un poco difusa en el caso mexicano. Yo no estoy convencido de que las propuestas de Andrés Manuel sean particularmente de izquierda, y lo he dicho siempre, lo he dicho cuando lo apoyé en el 2006 incluso, y en momentos distintos. Normalmente la izquierda apuesta por un estado de bienestar, por reformas fiscales progresivas, el derecho a decidir, el derecho a tener una igualdad jurídica para las personas independientemente de su preferencia sexual, muchos otros temas, una agenda progresista. Creo que él también ha sido muy errático en su apoyo a esa agenda. Y más que una crítica es para representar que no es necesariamente un aspecto de izquierda y derecha el que define el sistema de partidos en México. Creo que hay mucha inconsistencia ideológica en ese sentido en el país. Yo sí creo que debe de haber el próximo año un diálogo con todos los actores de oposición, los candidatos independientes, quien resulte candidato, si es que este Frente Ciudadano por México se convierte en una coalición electoral de este esfuerzo colectivo, y el propio Andrés Manuel, de que el que tenga mejores condiciones para derrotar al PRI debe de encabezar los esfuerzos con generosidad, con apertura y con una posibilidad de generar un gobierno de amplia coalición. ¿Y cuáles son los puntos concretos en que ustedes como Movimiento Ciudadano han coincidido con el Frente, y que puedas decir que independientemente de cada partido, cuál es el mínimo común denominador, o cómo enumerarías los acuerdos en lo fundamental? Sí, creo que todo debe partir del cambio de régimen político que nosotros planteamos, de transitar a un sistema semiparlamentario en el que el Poder Legislativo pueda tener mayor juego, digamos, en la construcción del gobierno de coalición, que haya ratificación por parte de los miembros del gabinete del Poder Legislativo, y que también se ratifique el Plan Nacional de Desarrollo para que este sea un instrumento real de política de Estado y no nada más un asunto de ocurrencias del gobierno. Creo que a partir de ahí hay que generar acuerdos básicos. En justicia, tener una fiscalía que sirva, como han dicho varios colectivos,
una procuración de justicia eficiente, autónoma, que realmente esté separada del Poder Ejecutivo y que no persiga intereses políticos. En seguridad creo que hay que apostarle a una distinción del modelo que caracterizó, digamos, al presidente Calderón y al presidente Peña, que es un modelo básicamente de confrontación con la violencia y de utilización o de renuncia de aplicación a instituciones civiles de seguridad y cargarle toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas de México. Creo que hay que generar instituciones civiles de seguridad, creo que hay que reformar las policías, creo que hay que darle garantías a las Fuerzas Armadas antes de decirles que si se retiran o que si regresan a los cuarteles, hay que generar una policía, autoridades civiles que sean capaces de garantizar la seguridad pública, que es una función que constitucionalmente le compete a las autoridades civiles de forma exclusiva. Y creo que también es muy importante detonar el desarrollo económico del país a partir de acuerdos básicos. Te doy un dato. Cuando inició el gobierno del presidente Peña Nieto, de cada 10 pesos que se recaudaban por ingresos tributarios se invertían 3. Es un porcentaje bajísimo para los estándares internacionales, pero está cerrando el sexenio con 1 de cada 10 pesos que se recaudan invertidos. El presidente Peña Nieto ha sido el que más ha incrementado la recaudación fiscal del Estado mexicano. En promedio, una persona al inicio de este sexenio pagaba 11,000 pesos de impuestos. Hoy estamos cerrando en 22,000 pesos. Y aún así, el gasto en inversión va a la baja, el costo financiero de la deuda, es decir, los intereses, van a ser los más altos de la historia. Vamos a pagar 700,000 millones de pesos por concepto de intereses de deuda el próximo año. Eso es el equivalente a 50 años del presupuesto de infraestructura educativa. Creo que hay que modificar también ese tipo de agenda y por supuesto que creo que hay que incluir a más personas en el desarrollo. El problema de México es que mucha gente está excluida de la posibilidad de un desarrollo. Esos son algunos de los postulados comunes del Frente: restaurar el Estado de Derecho. Parecen cosas básicas, parecerían cosas de definición o cosas que la Unión Europea lleva resueltas, digamos, 20 o 30 años, pero ese es el nivel de atraso que tenemos en el país. Y me falta un tema a agregar entre los puntos básicos del Frente que tiene que ver con la conectividad. Si uno lee a Marx lo que decía es que había que repartir los medios de producción. Mucho más que decir hay que repartir la riqueza o el ingreso, se concentraba en los medios de producción. Bueno, ¿cuáles son los medios de producción del siglo XXI? Fundamentalmente la tecnología, las tecnologías de la información. Y creo que no hay nada más igualador hoy que reducir la brecha digital. No hay ninguna contribución que uno pueda hacer más al bienestar de una persona que igualarlo en su accesibilidad, no solamente a las tecnologías de la información, esos son un medio, pero por ese medio hay acceso a la educación, acceso a la cultura, acceso a las capacidades cívicas, acceso incluso al goce, a la recreación. El esparcimiento, claro. Totalmente, Ernesto. Y creo que esa es una agenda básica que tiene que asumir el Frente Ciudadano por México desde una postura también de reivindicación del Estado y de ponerle límites a los poderes fácticos que han ido carcomiendo la capacidad institucional de este país. ¿Cómo se va a elegir finalmente al candidato presidencial? Hay, digamos que diversas voces, algunos hablan de que pues, puede ser un ciudadano, me refiero no militante, otros hablan de que va a ser pues una especie de tómbola donde se va a elegir ahí a la suerte, otros más señalan pues que las cartas están echadas y que bueno, en una lógica aritmética pues sería Ricardo Anaya el candidato. ¿Cuál es finalmente, o si se ha llegado ya a un formato, a un método para elegir a esa persona, a esa mujer o a ese hombre que va a ser el que va a abanderar finalmente pues, estos partidos? La complejidad creo que de esta elección es que sea democrática, que sea incluyente y que al mismo tiempo le cierre los espacios de incidencia directa que tiene el PRI. Cuando tú ves a ciertos actores que están planteando una elección abierta y ves que son actores que tienen el país lleno de espectaculares, que tienen el país lleno de eventos, que están en franca precampaña violando todas las leyes electorales, y esos son los que te plantean una elección, sí, pues van a querer una elección tipo el Estado de México adentro del Frente. Y eso creo que no sería lo más democrático. Pensar que la única forma de que algo sea democrático es con una elección abierta es un poco comprarle la narrativa al régimen, que además, si tú te fijas cómo los medios tradicionales de comunicación están muele y muele con que cómo va a elegir el Frente o la coalición que resulte del Frente a su candidato, y no le dicen nada al presidente de cómo va a elegir el PRI
a su candidato. Todo el mundo sabe que el presidente está valorando entre Aurelio Nuño y José Antonio Meade quién debe de ser el favorecido por el dedazo. O nadie le cuestiona a Morena cómo va a elegir a su candidato. Todo el mundo sabe quién va a ser su candidato. Aún así creo que el Frente Ciudadano por México se tiene que acreditar como un esfuerzo democrático y que tenemos que elegir un candidato que sí represente cambio de régimen o una candidata. Tú no puedes alegar cambio de régimen y postular a alguien que esté perseguido por la sombra de la corrupción, que esté perseguido por un mal ejercicio del gobierno, que esté perseguido por, digamos, haber favorecido al PRI desde su trinchera política o a la continuidad del régimen. Creo que eso tampoco podría ser. Y creo, por último, que el tema que mencionas de Ricardo Anaya es muy parecido a lo que hizo Vicente Fox con Andrés Manuel López Obrador en el 2004, con el desafuero. Ha sido tal el nivel de persecución del régimen a su persona, ha estado tan forzada la campaña en contra de Ricardo Anaya, que yo creo que el principal propagandista, el principal coordinador de la precampaña de Ricardo Anaya es el presidente de la República. Sí, lo han convertido en un mártir de la democracia. Exactamente. Paradójicamente, ¿no? Porque esa opinión que tú tienes hoy y que tienen muchos comentaristas, analistas de diferentes puntos de la sociedad civil, creo que no estaba tan clara hace 4 meses. Hace 4 meses no se veía tan perfilado Anaya, pero lo ha perseguido tanto el régimen que ahora parece indicar, digamos, que eso sería. Hoy mismo se publica un desplegado con muchos personajes de la sociedad civil en la que piden intervenir en las decisiones del Frente Ciudadano por México. Yo creo que se les tiene que dar ese espacio y que se vale que haya también la participación o la posibilidad de que sea, por ejemplo, un ciudadano o una ciudadana sin partido la candidata a la presidencia de la República. A mí me encantaría que muchos mexicanos que hoy no están en la política activa, que no se tengan que afiliar a ninguno de los partidos del Frente, sean candidatos a la Cámara de Diputados. ¿Quién puede ser el mejor garante de que esto suceda? Pues gente como ustedes, Ernesto, como las personas que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil. Creo que independientemente de si es por la ruta del Frente Ciudadano por México, por las candidaturas independientes o por cualquier otro espacio, si todo este conglomerado de organizaciones de la sociedad civil que hoy participan activamente en la vida pública de México y que antes no estaban, incluyendo, por ejemplo, esfuerzos como el de Emilio Álvarez y Casa, incluyendo esfuerzos como el de Wikipolítica, muchos, diversos, creo que hay que tenderle la oportunidad a todas esas voces a que tengan una representación, sea directa, sea indirecta, pero que puedan incidir en el cambio de régimen. Apostarle todo a la figura presidencial creo que sería repetir este mismo error caudillista, que es una de las cosas, por cierto, que yo no comparto del todo con Morena. Yo no creo que alguien en particular pueda resolver todos los problemas del país. Esos tiempos ya se acabaron, ya se agotaron. Necesitamos un diseño institucional mucho más complejo. A mí sí me gustaría saber, por lo menos en áreas básicas, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Gobernación, en Seguridad Pública, quiénes y qué grupos de personas y qué ideas van a abanderar un esfuerzo colectivo como el que México necesita. Sí, hay quien en el Frente aspira a que esto sea un reparto de candidaturas y cuánto le tocan al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano, pues creo que eso daría el traste con lo que hemos dicho que vamos a hacer. ¿Qué papel va a jugar Margarita Zavala como supuesta candidata independiente? Independiente no sabemos de quién, pero independiente por lo menos formalmente, ¿no? Mira, yo lamento que Margarita Zavala no haya tenido la oportunidad de mostrarnos a los mexicanos quién es ella como servidora pública. No ha tenido una carrera parlamentaria particularmente activa, aunque ha ocupado espacios. No sabemos muy bien, digamos, cuáles sean sus reflejos, cuáles sean sus valores, su agenda. Y además, cada que Margarita Zavala intenta tomar protagonismo, pues siempre aparece ahí la imprudencia de Felipe Calderón, ¿no? Ella como persona, como servidora pública, como ser humano, merece todo nuestro respeto, pero es evidente que el PRI está articulando con algunas candidaturas independientes. Lo dijo el propio Emilio Álvarez y Casa cuando se rehusó a registrarse como aspirante independiente, pero es evidente que el PRI está aprovechando esta posibilidad de que haya candidaturas independientes para intentar fragmentar la votación, como lo hizo en el Estado de México, que el PRI está inflando todas las críticas de Margarita Zavala a Ricardo Anaya, que el PRI está filtrando encuestas falsas en las que aparentemente ella está por arriba de Ricardo Anaya como candidato independiente contra Ricardo como candidato del Frente o contra cualquiera de los del Frente, Mancera, los que miden. Pero creo que más allá del juego específico que haga Margarita Zavala, el régimen va a intentar repetir la fórmula del Estado de México, fragmentar a la oposición,
crear una división, y por eso será importante que hacia abril, mayo del próximo año, cuando haya candidatos, cuando haya definición y cuando haya alternativas, haya una idea común de cambio de régimen que nos articule alrededor de ese propósito, por encima de una visión partidista. Echar a andar un nuevo régimen en México, creo que eso sería lo más importante, sobre todo desde el punto de vista cultural, porque creo que eso se perdió de vista en los últimos 20 años. El PRI está sentado no en las gubernaturas que tiene, no en los espacios políticos que tiene, sino en esa cultura corporativista, clientelar, caudillista, del nacionalismo revolucionario que echó a andar y que por ejemplo, trata de coaligar eficiencia con corrupción, son corruptos pero reparten. Hay todo un ideario político de la corrupción, de la cultura política del PRI, de la sociedad, ¿no? Que sí, de alguna manera, como se llegó a decir, todos llevamos un PRIista dentro. Eso es lo que hay que romper en el 2018, y a partir de ahí creo que articular opciones distintas que nos permitan ver hacia el futuro. Pues muchas gracias, Jorge Álvarez Maínez. Ojalá, si por lo menos el 10% de lo que dice se lleva a cabo, estaremos del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, amigos, amigas de ONEA, por escucharnos en esta entrevista.